tener que quedarnos. Lo que vamos a ver, silencio por favor, lo que vamos a ver hoy día dice relación en forma especial con una de las últimas garantías que vamos a revisar durante este curso. Son aquí las contenidas en los artículos 19, número 23, 24 y 25. Como ustedes saben, el constituyente optó por reconocer tres derechos cuando se refiere a la propiedad. El 19 número 23 lo que consagra es la libertad para elegir toda clase de bienes. El 24 lo que consagra es puramente el derecho de propiedad, o sea, cuando el dominio ya se incorpora a nuestro patrimonio. Y en el artículo 26 lo que reconoce el constituyente es una suerte de dualidad de derechos que dice en relación con la propiedad industrial o la propiedad intelectual, relacionados con y vamos a ver un caso en particular que se está discutiendo hoy día y que ha salido en la prensa en los últimos años. Entonces, lo primero es lo que dice en relación con la libertad para adquirir toda clase de bienes, de conformidad a lo que señala el artículo 19, número 23, que como ustedes saben, esto ya se conoce como el principio de la libre apropiabilidad de los bienes. ¿Y en qué consiste esta garantía? Es que reconoce que los particulares tenemos la libertad y por lo tanto un derecho y en consecuencia se encuentra protegido para adquirir por regla general cualquier bien. ¿Ya? Lo que consagra es el derecho para adquirir toda clase de bienes. Sean estos bienes corporales, incorporales, muebles, inmuebles, etcétera, etcétera. Si nosotros nos quedamos con solamente esta primera parte del 19 número 23, pareciera ser que esta libertad o esta garantía es absoluta y no tiene ninguna limitación y no está sujeta a ningún control. Pero en la práctica nos vamos a encontrar con que la misma norma señala qué bienes no son susceptibles de ser apropiados por los particulares. Entonces lo que la norma dice es que no podrán ser adquiridos por los particulares los bienes que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres. Y que son aquellas cosas que forman parte del patrimonio de toda la humanidad, como la luz, el sol, la luna, el alta mar, etc. Hubo un chileno que intentó inscribir la luna en el conservador de bienes raíces, creo que era de Talca. Sí, era de Talca. Ya lo vieron en otro curso, ¿no? No, yo y de hecho el conservador lo inscribió. Después recibió una carta, y esto fue lo más interesante, que recibió una carta de la NASA, donde le decía que en realidad se trataba de un bien que no es sujeto de ningún tipo de apropiación, pero que le reconocían, no me acuerdo qué. Tampoco pueden ser objeto de apropiación por los particulares los bienes que deban pertenecer a la nación toda. ¿Y cuáles son estos? Los que se denominan bienes nacionales de uso público, y dentro de los cuales se encuentran los parques, las plazas, las calles, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque estos son bienes inapropiables. La segunda limitación son los bienes nacionales de uso público, que son aquellos que pertenecen. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Es que estos bienes nacionales de uso público sí pueden ser desafectados de su calidad de público para ser entregados a los particulares. ¿Ya? Entonces así nosotros vemos que existen parques que son privados, el Parque Tantauco, ¿cierto? En Chiloé. Y también nosotros podemos ver que se pueden desafectar de su calidad de público ciertas calles, parques, plazas para ser entregados a los particulares. ¿Cuál va a ser el mecanismo a través de los cuales el Estado va a entregar esto? Normalmente a través de una concesión. Y los particulares van a tener que pagar un derecho para poder explotar comercialmente esos bienes que, por regla general, se entiende que le pertenecen a la nación construida. Y también, la misma norma establece una disposición que es bien interesante y que dice que solo una ley de quórum calificado podría establecer limitaciones o restricciones para la adquisición del dominio de algunos bienes, y siempre que así lo exija el interés nacional. Entonces, acá lo relevante es que la propia Constitución consagra que una ley, pero que tiene que ser una ley de quórum calificado, o sea que requiere un alto quórum de aprobación,
puede establecer limitaciones o requisitos para la adquisición de ciertos bienes. O sea, se podría crear a través de un medio calificado un nuevo modo de adquirir, distinto a los que ustedes ya conocen. Ahora, a mí no se me ocurre qué otro modo de adquirir se podría inventar, pero lo cierto es que la Constitución deja abierta esa posibilidad de que a través de una ley de quórum calificado se pueda crear un nuevo modo de adquirir el dominio. ¿Cuáles son las garantías judiciales que protegen al 19 número 23? Es esencialmente el recurso de protección. Acuérdense que el recurso de amparo económico protege ¿qué numeral del 19? Solamente el 21 y ningún otro. ¿Ya? Hay una discusión en torno a cuál de los dos incisos protege, lo vamos a ver eso más adelante después de la prueba, pero lo relevante es que la garantía judicial que protege al 19 número 23 es solamente el recurso de protección. ¿Ya? A continuación, la Constitución consagra el derecho de propiedad propiamente tal en el número 24. ¿Y qué es lo que consagra acá la Constitución? Es el derecho de propiedad en sus diversas especies, sobre toda clase de bienes corporales o incorporales. Por lo tanto, esto acá, me imagino que ustedes ya lo han visto en derecho civil. ¿Ya vieron bienes? Entonces, ¿saben qué son los derechos reales? Un derecho real es lo que se tiene sobre una cosa respecto a determinada persona. ¿Y qué son los derechos personales? Lo que se tiene sobre una determinada persona, que lo puede exigir solo complementario. Si fuese un curso de derecho civil, estaría aprobado. Entonces, lo que consagra la Constitución es efectivamente el derecho real que se puede ejercer sobre cualquier clase de bienes corporales o incorporales. El derecho real, o el derecho de dominio, se puede ejercer también sobre bienes muebles o inmuebles. Entonces, lo que consagra el 19 número 24 es el derecho de dominio sobre toda clase de bienes corporales o incorporales, muebles o inmuebles. ¿Ya? También se protege a la propiedad en sus diversas especies de conformidad a lo que señala en forma específica el artículo 19 número 25 en la Constitución, que lo vamos a ver más adelante. Pero también lo que hace el 19 número 24 es que protege todas las facultades del dominio. ¿Y cuáles son las facultades del dominio? Esencialmente, díganlo, yo sé que saben. Uso, goce y disposición. Entonces protege las tres facultades del dominio. Y esto es tremendamente importante, ¿por qué? Porque cada vez que exista una norma de rango legal, que es aquella que por regla general puede limitar el ejercicio de una actividad económica, y pretenda restringir el ejercicio de un derecho afectando alguna de las facultades del dominio, si es que no afecta a todas las facultades del dominio, no se entiende que está prohibiendo el desarrollo de una actividad económica. ¿Ya? Por lo tanto, el mejor ejemplo de esto está dado por la restricción vehicular. La restricción vehicular, cuando se establece a través de una norma que tenga el rango de ley, principio de la reserva legal de la regulación de la actividad económica, y se afecta al uso y al goce, no se está afectando al derecho en su esencia, porque yo de todas formas puedo disponer del auto ese día, ¿cierto? ¿Estamos todos de acuerdo? En tercer lugar, lo que ampara la Constitución es el dominio sobre toda clase de bienes, sobre toda clase de bienes. Y acá se refiere a tanto bienes corporales como incorporales, muebles e inmuebles. Francisca, algunos ejemplos de bienes corporales, muebles y bienes corporales inmuebles. Muebles podría ser una silla, una mesa. Cosas que no. Bienes incorporales. Incorporales. Muebles e inmuebles. Los derechos corporales. ¿Cuáles son los derechos incorporales? O sea, los derechos son incorporales. Entonces, ¿cuál sería un derecho incorporal mueble y un derecho incorporal mueble? Un contrato es un derecho. No. Dígalo, pues, Jordan. Sería decir derecho causal. Eso es una propiedad especial que regula la Constitución del 1925. Pero ¿cuál sería un derecho incorporal mueble? Me encanta cuando se confunde.
Mutuos, cuota, o sea, crédito, Derecho incorporal mueble. incorporales muebles, ¿Qué? mutuos, Acciones, derechos, mutuos. Son los incorporales que se ejercen sobre bienes muebles. Acciones, derechos, fondos mutuos. Y los derechos incorporales inmuebles, inmuebles, como por ejemplo, pero es una acción. El derecho real de dominio, el derecho real de hipoteca, el derecho real de uso y habitación, si que se ejerce sobre bienes muebles, etc. Acuérdense que los derechos se reputan muebles o inmuebles dependiendo de los bienes sobre los cuales recaen. Ahora, silencio por favor. Otra cosa tremendamente importante es que el inciso segundo del diccionario número 24 señala que solo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, usar, gozar o disponer de ella. ¿Qué significa esto? Que en la práctica esto constituye una nueva manifestación del principio de reserva legal. Solo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar o disponer de ella. Por lo tanto, cada vez que exista una norma de jerarquía reglamentaria que pretenda regular la forma en que se adquiere la propiedad, cómo se usa, goza o dispone de ella, es abiertamente inconstitucional. Porque en este caso se está afectando al principio de estricta reserva legal, ¿ya?, del derecho de propiedad. Ahora, el derecho de propiedad propiamente tal, el 19 número 24, reconoce dos tipos de limitaciones. Primero, aquellas que derivan de su función social de la propiedad y aquellas que provienen de la expropiación. Es lo que vamos a analizar a continuación. Entonces, ¿qué es lo que dice el inciso segundo del 19 número 24? Dice, solo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, usar, gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social. Y la función social comprende cuanto exija los intereses generales de la nación: 1, la seguridad nacional; 2, la utilidad, la salubridad pública y la conservación del patrimonio ambiental. Esto fue introducido en la última reforma del año 2005. ¿Qué es lo relevante? Que solo se podría limitar el derecho de propiedad en su función social de la propiedad cuando se funde en alguna de estas cuatro condicionantes. Solo cuando se funden los intereses generales de la nación, seguridad nacional, utilidad, salubridad pública y la conservación del patrimonio ambiental. La utilidad y la salubridad pública fue uno de los fundamentos, ¿ya?, fue uno de los fundamentos que se utilizaron durante la pandemia para restringir el ejercicio del derecho a dominio. ¿Qué es la función social de la propiedad? Acá hay que remitirse un poco a los fundamentos valóricos de nuestra Constitución, pero esencialmente en la función, en la capacidad o la aptitud que los bienes poseen, según su naturaleza, para satisfacer las necesidades propias de la comunidad, o bien el resultado de la correcta aplicación de una fórmula o ecuación sociojurídica que permite conciliar el ejercicio del derecho de propiedad por su dueño, de un lado, con la necesidad de mantenimiento y desarrollo de la comunidad del otro. Si ustedes se dan cuenta, la restricción del derecho de propiedad como una manifestación de uno de los principios fundamentales del orden público económico en nuestra Constitución admite muy pocas limitaciones, ¿cierto? La expropiación y la función social de la propiedad. Y es más, cuando el constituyente de 1980, o sea, los cuatro generales, consideraron que se podía restringir o limitar la garantía del derecho de propiedad, establecieron inicialmente solo tres grandes causales en virtud de las cuales se podía limitar el ejercicio del derecho. Después se agregó la conservación del patrimonio ambiental. ¿Por qué? Porque ellos partían de la base de que la función social estaba relegada en manos del mercado. Y era el mercado quien tenía, a través de los particulares y a través del principio de la libertad económica, eran quienes sostenían el motor del desarrollo económico. Y acuérdense que lo que busca la Constitución del 80 es relegar al Estado siempre a una participación secundaria. No solo respecto de
la asignación de los recursos, sino que también respecto de la garantía de los derechos fundamentales. ¿Ya? Es por eso que nosotros hoy día podemos entender este concepto de la subsidiariedad, no solo en materia económica, sino que también subsidiariedad en cuanto a la garantía y protección de los derechos. Hoy día, el diseño que existe en nuestra Constitución implica que el mercado va a ser el mejor garante y el mejor órgano que va a satisfacer los derechos. Y cuando los particulares no puedan o no quieran, el Estado ahí entra para garantizar el ejercicio de nuestras garantías fundamentales. ¿Ya? No me interesa mucho esto de la evolución de la doctrina social de la sociedad. Sí, ¿cuáles son los parámetros de la función social de la propiedad? Y estas son las 5 grandes, estas dos se pueden agrupar en una sola, pero estas son las 5 grandes, los 5 grandes fundamentos en virtud de los cuales se puede cuantificar o calificar la función social de la propiedad. Primero, los intereses generales de la nación. Perdón. Lo relevante es que todo esto siempre tiene que estar establecido y determinado por ley. Entonces, primero, cuando existen intereses generales de la nación. ¿Quién es el llamado a determinar cuándo existen intereses generales de la nación? Va a ser siempre el legislador. 2, seguridad nacional. Existe una, no me acuerdo cuál es el número de la ley, pero existe una ley que prohíbe que extranjeros sean dueños de terrenos adyacentes a las zonas limítrofes de Chile. Entonces, un extranjero no podría comprar terreno en la frontera con Argentina, con Perú o con Bolivia. ¿Ya? También, esto lo vamos a ver más adelante, podría restringirse o limitarse el ejercicio del derecho en su función social de la propiedad cuando exista una causa de utilidad pública, cuando existe causa de salubridad pública, todas las restricciones que vimos en la pandemia a propósito de la restricción al derecho de propiedad, y en particular cuando hubo un intento por parte del gobierno de fijar precios respecto a determinados productos. ¿Recuerdan que eso creo que lo discutimos el año pasado? Y hubo un intento de fijar precios respecto a las mascarillas, respecto a los alcohol y todas esas cosas. Se pretendió, no a través de una ley, pero justificarlo en virtud de esto. Y también se podría establecer una limitación del ejercicio del derecho fundando la función social de la propiedad en la conservación del patrimonio ambiental. Esto está destacado en rojo porque se introdujo en la reforma constitucional del año 2005, no existía en su diseño original. Ahora, por otro lado, existe una segunda causal para poder restringir o limitar el ejercicio del derecho de propiedad que está dada por la expropiación. Y la expropiación constituye un mecanismo en virtud del cual el Estado se hace poseedor del derecho de propiedad de un particular a cambio del pago de una indemnización de perjuicio. Y lo que busca esta indemnización de perjuicio es precisamente compensar la pérdida patrimonial que sufrió el particular. Y lo relevante es que la expropiación con la correspondiente indemnización de perjuicios es el único mecanismo a través del cual se puede privar a alguien de su derecho de dominio. ¿Ya? O bien sobre alguno de los atributos, uso, goce y disposición sobre los cuales recae las facultades esenciales del dominio. Otra cuestión relevante es que para que exista expropiación es necesario que exista una ley. Y esa ley, vamos a ver más adelante, tiene que ser específica y que autorice la expropiación. ¿Ya? En tercer lugar, la ley, que sea general o especial, tiene que justificar que la expropiación tiene una causa de utilidad pública o de interés nacional, y en ambos casos tiene que estar calificado de esa forma, de manera expresa y previa por parte del legislador. ¿Ya? Ahora, otra cuestión fundamental es que toda expropiación tiene de la mano una indemnización. Y acá yo les hago la siguiente pregunta. ¿Qué pasa si es que la expropiación no tiene de la mano una indemnización? ¿Qué pasa? Es una confiscación entonces. ¿Ah? Es una confiscación en este caso. ¿Por qué? Por la definición del concepto. Pero elabórelo un poco.
pero estaría así. ¿Estás de acuerdo en que una expropiación sin indemnización es una confiscación? Hagámoslo entretenido. ¿Quién no está de acuerdo con Camilo? ¿Ustedes no están de acuerdo con Camilo? ¿Por qué? No, yo ando No, hablando de barbaridades. Yo creo que no se escuchó de atrás lo que dijo el compañero. Lo que dijo Camilo es que cuando hay una expropiación sin indemnización de perjuicio, en la práctica hay una confiscación. Entonces yo le hago la pregunta, ¿están de acuerdo con lo que dijo Camilo? Puede ser que sí. No sé, pues yo le estoy preguntando. ¿Vos estás de acuerdo? ¿Y alguien no está de acuerdo? ¿Pero por qué una confiscación? Eso es lo que quiero que resuelva. Porque no se está pagando como, no se está como indemnizando el daño. una cosa así. Precisamente, pero ¿por qué hay una confiscación? Porque se lo están quitando. Sí, pero Se lo están re- ¿de qué lo están privando? Porque ahí no constituiría un límite al derecho de dominio, sino que constituiría una privación del derecho de dominio. Porque constituye una privación del derecho. Precisamente porque existe una privación del derecho al mismo. ¿Saben? Ah, claro. Entonces, en este caso existe, precisamente como dijo su compañera, existe una privación del derecho. Acuérdense que las facultades del derecho de dominio significa que uno tiene la facultad para, uno tiene el poder para usar, gozar y disponer. Y mediante la expropiación se puede afectar el uso, el goce y la disposición. Si se afecta el uso, el goce y la disposición y no existe una indemnización, se priva del ejercicio del derecho. Y si se priva el ejercicio del derecho, sin la indemnización, se confisca. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasó en la reforma agraria? Esto fue una pregunta que se le hizo a el curso de orden público económico vespertino, en la prueba que tuvieron hace 2 semanas. Que la nota más alta fue un 5.4. Así de difícil va a estar la prueba. La pregunta era más o menos así. Uno de los mecanismos de pago de la expropiación como consecuencia de la reforma agraria fue el pago de una parte del contado, que era un 30%, y el saldo en bonos de la reforma agraria a 30 años no reajustados. ¿Qué ocurre si es que no están sujetos a reajuste y hay una inflación de un 190%? No, no. No vale nada. No vale nada. Entonces, ¿se está indemnizando el perjuicio sufrido por la expropiación? No. ¿Y qué es lo que hubo en la práctica? Una confiscación. Entonces, esa fue pregunta de, del curso de orden público económico vespertino, que un 30% la tuvo buena. Otra cuestión importante, ¿sí? Otra cuestión importante es que respecto de la fijación respecto de la determinación y el pago de la indemnización, la regla general va a estar dada porque va a ser fijado de común acuerdo por las partes. ¿Okay? Pero si es que no hay acuerdo por las partes, en este caso, la diferencia se puede impugnar ante el Tribunal Civil. Por ejemplo, el fisco decide expropiar por 100 y yo considero que la expropiación vale 150. La diferencia, o sea, estos 50 es lo que se va a discutir en el Tribunal Civil. Y eso no obsta a que el fisco pueda tomar posesión material del inmueble mientras se determina la diferencia del monto de la indemnización. ¿Ya? Otra cuestión importante es que la Constitución garantiza que el expropiado puede reclamar de la legalidad del acto de expropiatorio a través del decreto ley, a través del procedimiento del decreto ley 2186 del año 78. Que no es hacer una norma del año 78, sigue plenamente vigente. Entonces, ¿qué es lo relevante acá? Que la regla general va a estar dada porque las partes, yo y Camilo nos vamos a poner de acuerdo en cuál es el monto.
si no nos ponemos de acuerdo respecto al monto, la diferencia que está en disputa es la que se va a someter a conocimiento del Tribunal Civil. Pero eso no obsta, o dicho de otra forma, eso me faculta que yo, fisco, tome posesión material de los bienes de Camilo y empiece a derrumbar para poder continuar la carrera. Entonces, acá lo que faculta es que desde la notificación del acto expropiatorio, el fisco queda facultado para tomar posesión material del inmueble y por lo tanto la indemnización o la diferencia de la indemnización es la que va a quedar pendiente en el tribunal civil. ¿Ya? Respecto... No, eso no me interesa. Esta es una discusión doctrinal en torno a cuál es la naturaleza jurídica de la expropiación y en la práctica tiene que haber indemnización porque si no se priva el derecho. Ok. Yo le decía que existe este decreto ley, el 2186 del año 78, que lo que hace es que aprueba una ley orgánica, fíjense la aberración jurídica, un decreto ley aprueba una ley orgánica de procedimientos sobre expropiación. ¿Y qué es lo que dice? Acá les copié algunos artículos que es interesante que los conozcan. Primero dice, toda expropiación por causa de utilidad pública o de interés social o nacional, cualquiera que sea la ley que la autorice o la institución que se decreta, se va a sujetar al procedimiento establecido en el presente texto. Entonces, lo que nos está diciendo acá ya no es solamente la ley, sino que también podría ser una norma de carácter o de rango inferior al de la ley, el que pueda disponer de un acto expropiatorio. Y esto ocurre en la práctica, ¿por qué? Porque las expropiaciones generales se establecen a través de una norma que tenga el rango de ley, y las expropiaciones específicas se van a hacer por parte del ministerio correspondiente. ¿Quién va a expropiar normalmente? El Ministerio de Obras Públicas. ¿Ya? Fíjense, el presidente de la República dispondrá la expropiación por decreto supremo, y acá también se puede hacer por delegación por orden del presidente de la República. La indemnización definitiva se hará de común acuerdo o por el tribunal competente en su caso. Acá lo que me interesa que les quede claro es que si existe diferencia, es solo la diferencia del monto de la indemnización lo que va a ser sometido a conocimiento del tribunal. El artículo 12 dice que la entidad expropiante y el expropiado podrán reclamar judicialmente el monto provisional fijado para la indemnización y pedir su determinación definitiva. Esto es, en la medida en que no existe acuerdo entre las partes. Si existe acuerdo entre las partes, el expropiado va a entregar a la entidad expropiante la posesión material del bien expropiado en la forma convenida. Esto es posesión material. Acá no existe una transferencia jurídica del dominio. Es primero la posesión material. ¿Ya? Nuestra Constitución también garantiza lo que se denomina la propiedad minera. ¿Y en qué consiste esto? Esencialmente en tres grandes cosas. Primero, en que el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable y imprescriptible de todas las minas. ¿Qué significa esto? Que todas las minas son de propiedad del Estado. Segundo, a pesar de que esto es independientemente de que la propiedad superficial sea de los particulares. O sea, yo podría ser dueño de un terreno en el sur y si debajo de ese terreno existen minerales, el fisco es el dueño exclusivo e inalienable de esos minerales. Esto no significa que los particulares no pueden ejercer derechos sobre la propiedad minera. Y de hecho sí se puede hacer a través de dos derechos, que son los derechos de concesión para la exploración en primer lugar y derechos para la explotación en segundo lugar. Lo usual es que el derecho de exploración se conceda conjuntamente con el derecho de explotación. O sea, primero yo veo si existe mineral y después lo puedo explotar. ¿Okay? Otra cosa relevante, y a propósito de la discusión que se está dando hoy día, es que la ley va a permitir las sustancias, salvo los hidrocarburos líquidos o gaseosos que pueden ser objeto de concesiones de exploración o de explotación, las que además se van a constituir siempre por resolución judicial. Esto es lo que permitió concesionar el litio. Esta norma fue la que permitió concesionar el litio. Porque dice, la ley determinará las sustancias,
basado en los hidrocarburos líquidos o gaseosos que pueden ser objeto de concesión. Y el litio es un mineral no metálico, no es un hidrocarburo ni un hidrocarburo gaseoso. Lo relevante es que acá la ley orgánica constitucional, que existe una ley orgánica constitucional sobre concesiones, y lo que va a determinar son tres cosas. Primero, cuánto va a durar la concesión, ya sea de exploración o de explotación. Dos, cuáles son las obligaciones que van a existir normalmente para el fisco hacer el pago de un monto, y esos pagos normalmente son anuales. Y el tercero, cuál va a ser el amparo de la misma, o sea, si va a ser una concesión para explorar o para explotar. Y otra cosa interesante es que la concesión minera obliga a su dueño a realizar todas aquellas actividades necesarias para satisfacer el interés público que justifique su otorgamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que en virtud de esta disposición se pueden establecer cargas complementarias al ejercicio de la concesión para explorar o para explotar los minerales. La explotación y el beneficio de yacimientos que tengan sustancias no susceptibles de concesión, como el caso de los hidrocarburos líquidos o de los hidrocarburos gaseosos, podrán ejecutarse directamente por el Estado o por su organismo de la forma que señala la Constitución. El mejor caso de esto es ENAP. Entonces, ENAP es una empresa pública creada por ley que lo que hace, explota hidrocarburos líquidos e hidrocarburos gaseosos. Explota petróleo y explota gas natural. ¿Ya? Otra cosa importante es que el titular de la concesión va a tener un derecho de dominio sobre esa concesión, lo que significa que queda inmediatamente protegido por el artículo 19, número 24. Yo tengo un derecho de dominio sobre mi derecho de concesión. Entonces, que existe un derecho sobre un bien incorporal inmueble, un derecho sobre un derecho. Y lo que significa esto es que ese derecho de concesión va a quedar sujeto a la protección constitucional del artículo 19 de la Constitución. Sobre esto podríamos estar discutiendo mucho, pero también lo que se consagra en nuestra Constitución es el derecho sobre las aguas superficiales y territoriales. Y acá se parte de la base que el fisco es el dueño de todas las aguas, pero que se pueden entregar a los particulares derechos de aprovechamiento. Y la característica esencial de esto es que el derecho de aprovechamiento de aguas originalmente se va a constituir por un acto de autoridad. ¿Y quién es autoridad? La Dirección General de Agua. Y los actos posteriores van a poder realizarse a través de las reglas generales. O sea, yo puedo transferir, puedo hipotecar y puedo arrendar mi derecho de agua. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que dice el artículo? ¿Sabían ustedes que existe un código de aguas? Sí. ¿Qué es lo que dice el artículo 5 del Código de Aguas? Que las aguas en cualquiera de sus estados son bienes, cualquiera de sus estados, porque también se aplica a los glaciares. Las aguas en cualquiera de sus estados son bienes nacionales de uso público. En consecuencia, su dominio y uso pertenece a todos los habitantes de la nación. No obstante eso, se pueden establecer derechos de aprovechamiento para los particulares. El derecho de aprovechamiento de agua originario se constituye por un acto de autoridad y en este caso va a ser siempre la Dirección General de Agua. Y después la transferencia, transmisión y la adquisición o pérdida por prescripción se va a regir de conformidad a las reglas generales del Código Civil. ¿Qué quiere decir esto? Y esto sí que no lo sabía, que existe un registro de propiedad de derechos de agua, ¿sí lo sabían? El conservador de bienes raíces es conservador de dominio, es conservador de derechos de agua y es conservador de derechos de bienes. ¿Qué garantías judiciales existen respecto de la protección del 19 número 24? Esencialmente el recurso de protección. Esencialmente el recurso de protección. Entonces, acá yo les dejé algunas sentencias que se pronunciaron sobre esto, o sea, son sentencias de la Corte Suprema que conocieron de las apelaciones de recursos de protección donde se fundó, donde se denunciaron infracciones al derecho de propiedad. Acá, esto se lo puse porque es bien divertido, porque una persona natural corrió el cerco que limitaba su propiedad. Y por lo tanto, lo que hizo el SAC fue
decir que este acto de autotutela, o sea, haber corrido el cerco y por lo tanto el límite de la propiedad, está afectando a su derecho de dominio. Y por lo tanto la Corte Suprema confirmó el recurso de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Concepción y dijo que el desplazamiento del cerco realizado clandestinamente por el dueño del predio vecino constituye un acto arbitrario e ilegal que está privando al servicio agrícola y ganadero del ejercicio de su derecho de dominio. Otro caso en que la Corte Suprema confirmó un recurso de protección en contra de un vecino que destruyó el portón del vecino para poder transitar a través de su propiedad. Y nuevamente dijo que ese acto de autotutela constituye una acción arbitraria e ilegal que priva a un particular del ejercicio de su derecho de dominio. Este es un recurso distinto porque la Corte de Apelaciones rechazó el recurso y la Corte Suprema confirmó el recurso, porque lo que se buscó a través de este recurso era, se le pidió a la Corte equivocadamente, y por eso se rechazó el recurso, que determinara quién era el dueño de una propiedad que actualmente estaba en litigio. Y por lo tanto, ¿qué resolvió la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones del Paraíso? Que ese mecanismo no es el mecanismo idóneo para determinar quién es el dueño de una propiedad. ¿Por qué? Porque el recurso de protección es meramente declarativo, nunca es constitutivo de derecho. Es declarativo, no es constitutivo de derecho. Y finalmente, y aquí vamos a ver un caso que se está discutiendo hoy día en la prensa, la Constitución también asegura los derechos de propiedad intelectual, industrial y de creación artística. Y dentro de esto están las marcas, las patentes de invención, etc. Me quiero quedar con esto. La Constitución, dentro de las cosas que protege, está el derecho de propiedad intelectual. Sin perjuicio que nosotros tenemos una ley de propiedad intelectual, tenemos toda una institucionalidad en materia de propiedad intelectual. Tenemos un Instituto Nacional de Propiedad Intelectual que es el conservador de marca. Tenemos un Tribunal de Propiedad Intelectual, ya que es un tribunal administrativo de primera instancia. ¿Y qué es lo que garantiza? Entre otras cosas, las marcas comerciales. Entonces, ¿dónde se produjo hoy la discusión? Existe una empresa china que quiso registrar la marca Pico en el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual. ¿Y qué fue lo que dijo el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual? Dijo que la palabra Pico, que es cuyo titular en la empresa Pico Technologies, dijo que se pretendía registrar una marca que corresponde a una derivación vulgar para referirse al principal órgano genital de los masculinos. ¿Y cómo lo hizo? ¿Qué es lo que va a hacer evidentemente Pico Technology? Porque hay otras marcas que tienen la palabra Pico incluida, que ya están registradas. ¿Qué es lo que va a hacer? Evidentemente la empresa china va a apelar ante la decisión ante el Tribunal de Propiedad Intelectual y yo les aseguro, si les pongo por escrito, que el Tribunal de Propiedad Intelectual va a dejar sin efecto y va a ordenar que la marca se inscriba. ¿Por qué le pusieron problemas por la denuncia? Claro, porque lo que hizo el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual es que entendió que esa marca cumple con una causal de irregistrabilidad, que las palabras sean vulgares. ¿Ya? Entonces, evidentemente es que, bueno, esto salió esta semana, justo en el Día de la Propiedad Intelectual, se conoció que INAVI había rechazado la solicitud de marca. ¿Por qué? Porque la fundó en el artículo 20, letra K. El artículo 20 de la Ley de Propiedad Intelectual establece cuáles son las causales para rechazar el registro de una marca. Y dentro de las cuales no pueden registrarse como marcas las contrarias al orden público, a la moral o a las buenas costumbres, comprendidas estas en los principios de competencia de la ley y ética mercantil. Entonces, lo que hizo INAVI fue entender que la inscripción de la palabra Pico y Pico Technology eran contrarias a la moral y a las buenas costumbres. Yo no estoy de acuerdo en que eso sea así. Terminó. La materia para la prueba entra hasta la clase de hoy.
¿Dudas para la prueba? ¿Cuántas preguntas van a hacer? Voy en 9. Voy en 9 preguntas. Mejor que quede en el 9. Que quede en el 9. Tantas preguntas y la otra vez con 7 tenía cantado. Bueno, les dije que iba a ir subiendo la dificultad. ¿Profe? ¿Sí? ¿Y es con la ¿Sí? ¿Sí? Pero eso significa que las pruebas son siempre más difíciles. Ya, pues, váyanse. Irene?